Hola, hola a todos. Un gran saludo a todos de nuevo. Y bueno, vamos a seguir con el segundo vídeo de la teoría de la evolución social. Este ya va a ser un vídeo quizá más interesante, porque va a ser un vídeo más que nada como un poco filosófico también, ¿no? Bueno, entonces en este vídeo veremos el ello, el ego, el superego y las evoluciones. Todo esto relacionado con los textos de Fedro, de Platón, y lo relacionamos con la evolución social. Veremos el mundo interior y el mundo exterior, o sea, el mundo interior o psicológico y el mundo exterior o físico. También haremos, y para terminar este tema, también haremos una comparación en la percepción de FPS del mundo interior y del mundo exterior en relación con la evolución social y la evolución natural. Veremos cada una qué partes favorece y todo eso. Bueno, pues lo primero vamos a hablar de lo que es el mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior es el mundo físico, el mundo objetivo, el mundo real, el mundo palpable, ¿no? Y el mundo interior es un mundo psicológico, un mundo mental, un mundo intangible, un mundo subjetivo. Entonces, los animales en la naturaleza, su forma de estar en la naturaleza es en un estado de casi de perfecta atención, de atención constante. Para ellos el presente es algo más que para nosotros, ¿sabes? Ellos están totalmente en el presente. Los animales, ¿por qué? Porque si no están atentos para comer, tienen que estar atentos para que no se los coman. Los animales tienen que estar en un estado de perpetua atención. Solo pueden estar en el aquí y en el ahora los animales. Aparte de que para ellos el mero acto de ver, el mero acto de observar el medio ambiente natural es un acto que requiere mucha energía. Los animales, gran parte de su energía mental o cerebral, de su cerebro, del funcionamiento de su cerebro, el sistema de visión en su cerebro es mucho más grande que en los seres humanos, ocupa mucho más espacio. Entonces es una atención la que ponen los animales en la naturaleza que es muy raro que se escapen los detalles. Están mucho más conscientes de todo lo que tienen ellos presente en ese momento. Por lo tanto, los animales, cuanto más evolucionados naturalmente estén, mayor capacidad para estar en el aquí y en el ahora tendrán. Dentro de la evolución social, en la fase de la socialización, como los animales tienen una organización social que hace de barrera contra el medio ambiente natural, tienen cierto alivio en ese sentido, en esa atención constante, y pueden estar un poco, aunque siguen estando atentos, no tienen que estar tan atentos como otros animales que no estén tan evolucionados socialmente. Hay que tener en cuenta que un cerebro, cuando está en ese estado de atención, para él el mundo exterior
es muy grande. O sea, si hiciéramos una comparación entre lo que es el individuo, la percepción que tiene el individuo de sí mismo y la percepción que tiene el individuo sobre el medio ambiente natural, diríamos que un animal, cuanto más evolucionado naturalmente esté, el tamaño de la percepción del medio ambiente natural es muy grande, mientras que el tamaño de la percepción de sí mismo es muy pequeño. En cambio, a medida que los animales van evolucionando socialmente, como en el caso de la socialización, de la primera fase de la evolución social, de la socialización, donde se forman manadas, se forman grupos, etcétera, que hacen que se organicen y que mientras unos están vigilando, otros puedan estar pues descansando. Eso hace de barrera natural, eso hace como una barrera social natural contra el medio ambiente natural, y eso les da lugar a que se pueda producir el ensimismamiento. El ensimismamiento en un animal que está muy atento y muy presente, muy atento al presente, no se puede dar. O sea, no se puede uno ensimismar si tiene que estar muy atento a lo que sucede en el mundo exterior. Tienes que, para poder ensimismarse uno, el medio ambiente exterior no tiene que suponer ningún riesgo. Uno tiene que estar seguro de que puede estar prestándose atención a sí mismo y que puede estar a la vez dejando de prestar esa atención que se presta a sí mismo, dejar de prestarla al medio ambiente exterior, pero con la seguridad de que no le va a pasar nada. Entonces, la percepción, al igual que la vista, no se puede ver dos cosas a la vez. O sea, tú o miras a una cosa o miras a otra, o miras a lo que está cerca o miras a lo que está lejos, pero no tenemos dos puntos de vista diferentes, solo tenemos un punto de vista, y entonces es lo que sucede con el mundo exterior y con el mundo interior. Para poder tener una gran percepción del mundo exterior, como sucede en la evolución natural, se pierde la percepción de ver el mundo interior, de observarse a uno sus pensamientos o sus percepciones, de observarse uno a sí mismo. Entonces, como estamos diciendo, solamente podemos mirar para un lado, o miramos para un lado o miramos para otro, y lo que miramos para un lado lo perdemos de ver del otro. Y entonces es lo que sucede con lo que estoy diciendo con el mundo exterior y con el mundo interior. A medida que los animales van evolucionando socialmente, y como estamos diciendo en el caso de la socialización, como el grupo hace de barrera natural frente al medio ambiente natural, de barrera social frente al medio ambiente natural, los individuos ya no tienen que estar plenamente mirando el exterior y pueden mirar también al mundo interior. Pueden ellos comenzar a tener un cierto ego, un cierto yo. En las evoluciones naturales prácticamente solo existe el ello, El ello es lo que está fuera, y lo que está fuera es enormemente grande comparado con lo que está dentro. Por eso prácticamente para estos animales apenas tienen un ego, apenas tienen yo, apenas tienen un mundo interior. Es creo que sea en la fase de la socialización cuando se dio la posibilidad de la aparición del ego, del yo. Como hemos dicho, con estas barreras sociales que forman los individuos, pues se da pie a que los individuos pues dejen de estar tan atentos al
al exterior, puedan relajar esa visión del mundo exterior y concentrar la visión en sí mismos. Y es por esto que los animales en la primera fase de la evolución social, en la fase de la socialización, son unos animales que ya demuestran ya cierta inteligencia, ya tienen un cerebro por encima del reptiliano, y gracias a ello pues pueden tener un cierto ego, un cierto mundo interior, un cierto tamaño de su mundo interior. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de una cámara fotográfica o de una imagen de una fotografía, podríamos decir que los animales que están evolucionados naturalmente tienen una visión del medio ambiente natural, del medio ambiente exterior, en una calidad RAW, en una calidad, en mucha calidad de imagen. Y sin embargo, la percepción que tienen de ese mundo interior pues vendría a ser como una fotografía pues de JPG o de una calidad mucho más difusa, ¿no? Eso es en la evolución natural. En la evolución social de la socialización, ya la imagen ya no tendrían que sacar tanta cantidad de fotos en calidad RAW del mundo exterior, porque unas fotos las sacarían unos miembros y otras fotos pues las sacarían otros miembros, y gracias a ese espacio, a ese tiempo que tienen para ellos mismos, pues pueden ir poco a poco aumentando la percepción de sí mismos, la imagen, la calidad de la imagen, por así decirlo, que se tendrían de su mundo interior, pues a medida que se iría socializando, iría aumentando. Ya no necesitarían tanta energía porque no estarían tanto tiempo, pero aún conservarían la percepción nítida de la evolución natural. Si bien no tendrían que usar esa percepción todo el rato, pero sí que cuando la usaran, sí que se necesitaría que fuera muy aguda, muy fina, de muchos megapíxeles, la imagen que estarían tomando del mundo exterior en ese momento. Entonces, como vemos, la fase de la socialización conserva algunas características de la evolución natural, pero también tiene otras de la evolución social, como la memoria. Por eso, en estos casos, lo que prima es la memoria a corto plazo. Y para hacer un breve ejemplo, como demostración de ello, vamos a ver un vídeo de la memoria instantánea de los chimpancés, que como podemos observar es muy superior a la humana. El profesor Tetsuro Matsuzawa del Instituto de Investigación de Primates de Japón ha desarrollado un test de memoria para chimpancés. Su alumno más avanzado es un chimpancé de 7 años. Tras mostrarle los números del 1 al 9, los coloca en el orden correcto, señalándolos todos uno por uno. Cuando los ordena correctamente, recibe una golosina, un trozo de manzana o media pasa. Pero ahora los investigadores le pondrán las cosas más difíciles. Cuando el chimpancé pulsa sobre el número 1, los demás números desaparecen. Tiene que recordar dónde estaban esos números y pulsar los cuadros blancos en orden numérico. La posición de los números es completamente aleatoria. Supera la prueba una y otra vez, rápidamente y con una precisión del 100%. En 0,65 segundos puede recordar los elementos numéricos y su posición.
Y ahora es su turno. ¿Los han memorizado? ¿No? Inténtenlo de nuevo. Esta vez mostraremos la secuencia a media velocidad. ¿Demasiado difícil? Probemos a un cuarto. Veámoslos a velocidad normal y tendremos una idea de lo extraordinario de la memoria de los chimpancés. ¿Cómo lo haremos los humanos? Nadie sabe por qué, pero los niños suelen ser mejores que los adultos en las pruebas de memoria a corto plazo. Le hemos pedido a unos niños de 9 años que prueben suerte. Tardan mucho más en memorizar los números antes de comenzar. E incluso entonces solo ordenan correctamente 4 o 5 de ellos. De vez en cuando lo hacen un poco mejor. No está mal. Pero ahora veamos de nuevo al chimpancé. Parece que la memoria a corto plazo de los chimpancés es superior a la nuestra. Memoria inmediata. Pero ya en la etapa de la evolución social, en la segunda fase, en la civilización, ya por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros, a los seres humanos, pues lo que nos ha pasado es que hemos perdido adaptación al mundo natural, hemos perdido percepción del medio ambiente natural. Las fotografías, por así decirlo, que tomamos del medio ambiente natural cuando observamos el exterior, no son unas fotografías con una calidad muy buena, sino que más bien son como fotos JPG. O sea, no, en realidad lo que hacemos cuando vemos el medio ambiente exterior, no hacemos igual que los animales, no miramos con tanta atención al detalle y con tanta suma de detalles como hacen ellos, sino que más bien lo que hacemos es nos hacemos una vaga idea de la imagen del mundo exterior y con eso pues nos tenemos que ir apañando con eso. En realidad esto es una especie de evolución cerebral, de evolución del cerebro para evitar que su consumo energético sea demasiado alto. El cerebro en los humanos viene a consumir aproximadamente un 20 o un 25% de las energías del cuerpo. Por lo tanto, si con toda nuestra capacidad mental, si observáramos, tuviéramos tanto detalle por lo que estamos viendo y viéramos tanto como los animales, nos desgastaríamos. No podríamos darle de comer al cerebro, y más como ha sido la evolución, que tampoco hemos tenido superávit de alimentos en todas las épocas que hemos pasado de la evolución, desde que estuvimos en las cavernas y todo eso. Entonces, para los seres humanos, el esfuerzo de estar en el aquí y en la ahora nos supera. Por eso nos cuesta tanto permanecer con una atención plena. Es también por eso que muchas veces ponemos el cerebro como en piloto automático, como que le dejamos funcionar y nosotros estamos a otra cosa. Por ejemplo, pues vamos al trabajo, por ejemplo, o vamos en el coche en un trayecto que sea muy, muy conocido, ¿no? Pues no prestamos tanta atención como si fuera pues un trayecto que no hubiéramos estado nunca, ¿no? Y llega un momento en que, como es todo lo mismo siempre, todos los días igual, pues lo tenemos tan conocido que nos ponemos a conducir pues automáticamente. Esto también
es una evolución biológica social cerebral que hace que no gastemos tanta energía. Es un mecanismo de ahorro de energía mental. Así pues, como podemos ver en los seres humanos, nuestra percepción del mundo exterior, nuestra percepción del mundo físico, del medio ambiente natural, se ha visto menguada, empequeñecida por la percepción del mundo interior, del mundo mental. Para poder tener una mayor visión de nosotros mismos, hemos tenido que poder dejar de prestar tanta atención al mundo exterior. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el siguiente tema, con el tema del ello, el ego y el superego, o también llamado ello, yo y superyo. Y lo vamos a relacionar con las evoluciones, y también tocaremos el tema de Fedro, de los textos de Platón que hablaban del caballo blanco, el caballo negro y el carro al lado del alma, y lo vamos también a relacionar con las evoluciones. Creo que es importante tratarlo en este orden para así poder hacer ver más claramente cómo sería la idea de la adquisición de la conciencia humana desde el punto de vista de la evolución social. Pues bien, básicamente, para decirlo de una manera muy sencilla, se puede decir que el ello es el fruto de la evolución natural. El ego es el fruto de la evolución social en su fase de socialización, y el superego es algo propio o dado por la evolución social en la fase de la civilización. La evolución natural se distingue por tener básicamente un cerebro reptiliano. Si nos fijamos en nosotros mismos y miramos las funciones que realiza nuestra parte más profunda del cerebro, nuestro cerebro reptil, nos damos cuenta que son funciones inconscientes. Son funciones inconscientes. Por lo tanto, son unos comportamientos que se puede decir que no pasan por el filtro de la mente. No hay una deliberación por medio entre la acción y la reacción, entre el estímulo y la reacción. Es una cosa directa, no hay deliberación, no hay una parte por medio que piense, que reflexione, sino que es una cosa directa. Es un estímulo-reacción sin ningún juicio de por medio. Por lo tanto, al ser comportamientos plenamente inconscientes, podemos llegar a la conclusión de que el yo, de que el ego es una parte ínfima, diminutísima. Así que se puede decir que en la evolución natural, en el cerebro reptil que favorece la evolución natural, solo existe el ello. Solo existe el ello, no existe el yo. Solo existe el ello. También en los bebés recién nacidos, también para ellos son prácticamente todo ello. Los recién nacidos son prácticamente todo ello. No tienen ego y por lo tanto tampoco pueden tener superego o superyo. Entiéndaseme bien el punto cuando digo que no tienen ego y no tienen superyo. No tienen a flor de piel, no tienen florecida la semilla del ego y del superego. Tienen la semilla, pero a efectos prácticos todavía no lo han desarrollado y por lo tanto no lo tienen. Pues bien, aparte del sistema del cerebro reptil, tenemos una segunda capa que compartimos con los mamíferos que se llama cerebro límbico. Este es el encargado de sentir las emociones, de que nos pase algo y que sintamos emociones. Al contrario que con la evolución natural, donde se producía un estímulo y una reacción y no había más,
en la socialización, aquí ya tenemos una información extra. Aparte del estímulo y de la reacción, tenemos una emoción que es sentida por el yo, por el ego. Y entonces aquí, con este cerebro límbico o mamífero, el ego comienza a tomar forma. La emoción es, visto desde el punto de vista de la evolución y de los mundos, es como si fuese una ruptura con todo lo anteriormente conocido, porque se forma un nuevo mundo, el mundo interior o el mundo mental. Asimismo, la evolución social en esta fase que estamos hablando de la socialización, también se facilita la separación del ego, la formación del ego, la separación del ego con el mundo exterior mediante la diferenciación del individuo con los demás miembros de su grupo. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, la fase de la socialización de la evolución social da lugar a la aparición del ego y por lo tanto a la primera parte del mundo interior, del mundo mental. Seguidamente tenemos a la segunda fase de la evolución social, la civilización, donde aquí aparece el superego. El ego se fortalece, el ego se ensancha, se agranda, el ello o la percepción del mundo exterior se achica y la percepción del mundo interior y por lo tanto el mundo interior en sí mismo se agranda. Aquí, gracias a la civilización, aparece la tercera capa de cerebro que tenemos los humanos, que se llama el neocórtex. Así que nosotros tenemos tanto los comportamientos instintivos del cerebro reptiliano como los comportamientos emotivos del cerebro límbico, como los comportamientos que pudiéramos llamar sentimentales del cerebro del neocórtex. La emoción es una información que recibe el cerebro que es prácticamente química. Es una información hormonal que recibe el cerebro del cuerpo. La emoción por eso es tan corpórea, porque está asociada a las hormonas. Pero luego también tenemos una evolución de la emoción que es el sentimiento. El sentimiento son las emociones ya procesadas por el cerebro. Es lo que nos queda después de haberlo sentido y después de haberlo pensado. Por lo tanto, el sentimiento es como una vuelta de tuerca que se da el ego sobre sí mismo. Es una cosa pues equivalente a que el ego, a que el yo, a que el mundo interior se agrande. Es una forma de agrandar el mundo interior. Ya no solo se tiene la emoción, sino que también se tiene el sentimiento de esa emoción. A mayor evolución social de la civilización, en la fase de la civilización, que tenga un individuo, mayor capacidad tendrá para prestar atención a sus pensamientos o a su mundo interior o mundo mental. Se puede decir que al aumentar la percepción, pues estamos tomando una imagen de nuestros pensamientos con una calidad muy alta. Es como si pudiéramos ver nuestros pensamientos
en calidad RAW. Por eso mismo, como hemos dicho antes, debido a este aumento de nuestra capacidad de percepción de nuestros pensamientos, nuestra capacidad de percepción del mundo exterior o del mundo físico, pues ha tenido que disminuir a la fuerza. Pues bien, ahora vamos a hacer una comparación entre el ello, el yo y el superyo, o el ego y el superego, con los textos de Platón que se recogen en la tertulia con Fedro. Para Platón, los seres humanos estábamos compuestos de tres partes. Por un lado teníamos el caballo blanco, el caballo negro y también teníamos el carro alado del alma. El carro alado del alma vendría a ser el ego, vendría a ser el yo, vendría a ser la decisión de la persona. Mientras que el caballo negro vendría a ser el ello. El caballo negro vendría a representar nuestra parte más primitiva e inconsciente del ser humano, que actúa según el principio del placer y el principio de la autosupervivencia. De ahí derivan nuestras pulsiones sexuales y nuestros instintos egoístas, y que se enfrenta al caballo blanco, que sería el caballo blanco. Representa los deseos espirituales y el impulso racional o moral que guía el alma a realizar acciones buenas. Es la reflexión, es la contención. El caballo blanco y el caballo negro son, por así decirlo, dos fuerzas primordiales que tenemos los humanos dentro. Recordemos que, según dicen los científicos, nuestra conciencia abarca solamente un 10%, que nuestra conciencia, nuestra parte consciente, es como si fuera la parte de arriba de un iceberg, mientras que nuestro inconsciente y nuestro subconsciente ocuparían un 90% de ese espacio. Así que, como se puede observar, la parte del carro alado del alma de Platón se supone pues que ocupa pues el 10% nada más, mientras que el caballo blanco y el caballo negro ocuparía el 90% de nosotros mismos, claro. Así que si traducimos un poco esto último, lo que nos quiere venir a decir es que nuestro carro alado del alma, nuestro ego, es una parte tan pequeña que en realidad apenas tiene peso a la hora de ejecutar las acciones. Según diría Platón, a la hora de realizar las acciones, a la hora de hacer el movimiento con los caballos y el carro, se podría decir que prácticamente el ego, el yo, el carro alado del alma, tan solo decide sobre quién deposita el movimiento, que el movimiento lo realiza el caballo. Decide si lo quiere realizar el caballo negro, o el ello, o el caballo blanco, o superego. O también puede optar porque realice el 50% del movimiento cada uno. Pero como vemos, los dos caballos se anulan. Para que uno suba, otro tiene que bajar. Para
apoyar estas ideas de que el ego, de que la parte consciente en realidad tiene bastante menos peso del que creemos en la toma de decisiones, los dejo un vídeo de un audio que cuenta acerca del experimento de Libet, donde el mecanismo de sucesión de cosas, ¿no?, desde que se toma la decisión hasta que se ejecuta, en realidad pues no es como pudiéramos pensar en un primer momento. Y bien, pues con este vídeo, pues como se ha hecho un poco el tema un poco largo, pues ya corto y cierro. Venga, pues un saludo y un abrazo para todos. Hoy me he levantado, he preparado café, luego he desayunado tostadas, fruta, luego me he duchado, luego he mirado las redes sociales, luego me he bailado y luego me he puesto a grabar este vídeo. Y lo mejor de todo, he hecho todo esto con la profunda convicción de que yo así lo quería. Pero ¿por qué he elegido hacer esto? ¿Quién es ese yo que decide? ¿Lo he hecho todo libremente? El libre albedrío es el curso de acciones personales que brota de la aplicación de la voluntad propia. Es esa sensación de poder hacer cualquier cosa sin que ninguna entidad controladora nos coarte. Pero, ¿existe? Cojamos una de las acciones que he hecho hoy libremente, por ejemplo desayunar tostadas, y tratemos de imaginar cómo he llegado a esa elección personal. Probablemente imaginemos algo así como que a mi yo interior le apetecía desayunar tostadas y entonces comandó a mi cuerpo que se levantase, que metiese el pan en la tostadora, que pulsase el botón y que esperase pacientemente a untarles mantequilla. Es lo que podemos llamar la concepción intuitiva del libre albedrío. A nosotros nos apetece algo y entonces lo hacemos. ¿Pero tiene esta forma de concebir las acciones sentido en la neurociencia? ¿Puede una voz interior, un yo interior, dar origen a todo nuestro curso de acciones? Benjamin Libet fue el psicólogo que con su experimento dio un duro mazazo a esta concepción intuitiva del libre albedrío y demostró que esta voz interior, este origen consciente de las elecciones, es algo así como una ilusión. De forma resumida, el experimento de Libet consistía en lo siguiente. Un sujeto es colocado frente a una especie de reloj cuya manija gira rápidamente y es instruido para pulsar un botón colocado ante él. El sujeto debía pulsar ese botón cuando él quisiera hacerlo. La única instrucción es que debía memorizar la posición en que estuviese el reloj en el momento exacto en que sintiese ese deseo. Esta tarea la cumpliría mientras estaba conectado a un encefalograma para medir su actividad cerebral y a un electromiograma para medir la actividad muscular del brazo con que pulsaba el botón. Según nuestra concepción intuitiva del libre albedrío, la cadena de acontecimientos tendría que haber sido así. 1. El sujeto siente la voluntad de pulsar el botón. 2. El electroencefalograma muestra actividad en las áreas motoras correspondientes al brazo que va a pulsar el botón. 3. El electromiograma muestra actividad en los músculos de ese brazo. Y 4. El sujeto pulsa el botón. Pero en realidad fue así. 1. El electroencefalograma registra actividad en las áreas motoras correspondientes al brazo que va a pulsar el botón. 2. El sujeto siente la voluntad de hacerlo. 3. El electromiograma registra actividad en el brazo. Y 4. El sujeto pulsa el botón. Es decir, que el cerebro de los sujetos ya estaba preparando el movimiento antes de que ellos sintiesen la voluntad de hacerlo. Es decir, que el cerebro de los sujetos ya estaba preparando el movimiento antes de que ellos sintiesen la voluntad de hacerlo. El experimento de Libet nos hace concebir la voluntad y el libre albedrío de otro modo. El libre albedrío no se trataría de una voz interior consciente que comanda nuestro cuerpo, sino que esa voz interior consciente sería consecuencia de un plan de acción que ya está ejecutando nuestro cerebro, no su causa. Siguiendo con el ejemplo de la elección de desayunar tostadas, esta nueva concepción del libre albedrío plantea una secuencia como la siguiente. Nuestro cerebro, al despertar, como consecuencia de señales de hambre internas y de integrar esa información con experiencias pasadas, gustos, conocimiento de lo que tenemos en la cocina, etc., resolverá desayunar tostadas. Esta elección sería inconsciente. Paralelamente, esa información es traducida a la conciencia en forma de imágenes o de una voz interior que diría algo así como «voy a desayunar tostadas». La sensación que tenemos de que esta voz interior comanda nuestro cuerpo vendría de la coocurrencia de esa voz interior con la ejecución de las acciones, es decir, una ilusión. Nuestro cerebro hace y deshace, y esta voz interior es solo un eco de esa actividad. Al
Algunos autores critican, no sin razón, el experimento de Libet, pero lo cierto es que otros experimentos y nuevos enfoques también apoyan esta nueva concepción del libre albedrío. Incluso hay experimentos muy curiosos en los que se ha logrado saber qué acción iba a llevar a cabo un sujeto hasta 7 segundos antes de que él mismo lo supiese. También se han documentado casos de lesiones en los que los sujetos pierden la capacidad de saber qué es lo que van a hacer hasta el mismo momento en que ya lo están ejecutando. En estos casos es como si ese dispositivo de traducción a la consciencia estuviese roto. Aún así, el experimento de Libet es un experimento que todavía genera merecidas y acaloradas discusiones. Otros autores ven en esta nueva concepción del libre albedrío algo peligroso, pues piensan que se puede caer en la exculpación de crímenes graves, como un asesinato, con la simple excusa de mi cerebro me hizo hacerlo o no estaba siendo consciente de lo que estaba haciendo. Pero lo cierto es que esta es una excusa absurda derivada de un pensamiento dualista en la que el yo, el individuo, está separado del cuerpo, incluido el cerebro. La ciencia parece dejar bastante claro que tú eres tu cuerpo, tu cerebro. Por lo tanto, si tu cerebro te hizo hacerlo, tú lo hiciste. No es que no tengamos libre albedrío, solo es que hay fuertes sugerencias de que tenemos que cambiar nuestra forma de concebirlo.